Vamos a hablar ahora con Silvina Frana, es diputada nacional, obviamente de la oposición, porque pertenece al peronismo, sobre el tema del presupuesto, esto que hablábamos con Corral hace algunos minutos nada más. ¿Cómo le va? ¿Cómo anda, diputada? ¿Cómo está usted? Bien, bueno, a ver, el presupuesto nacional va a entrar para análisis en la próxima semana, según lo que... Estamos citados el día lunes. Exactamente, el día de mañana ustedes van a empezar a tratar esto. ¿Ve dificultoso que se apruebe este presupuesto, lo que pide el gobierno? Y nosotros lo vemos con dificultad, pero porque nosotros desde el inicio de esta gestión no acompañamos los planteos económicos que nos hace el gobierno nacional. Fueron planteos que desde un primer momento generó el endeudamiento tremendo que hoy tiene la República Argentina. Fíjese usted que hoy el Estado Nacional paga más de intereses de la deuda que de sueldos. Generó este sistema de ajuste que la verdad que no tener un Ministerio de Salud me parece que no nos merecemos los argentinos. Hace pocas semanas, de la noche a la mañana, de una manera inconsulta y sin entender lo que pasa en el interior del país, dejaron sin efecto el Fondo Sojero. Un fondo que a los argentinos nos costó un conflicto importante. Si todos nos recordamos en el conflicto del campo, la respuesta del gobierno nacional de aquel momento, de la doctora Fernández de Kirchner, fue coparticipar un fondo que no es obligación coparticipar. Y de esa manera la provincia, los municipios y comunas pudieron encarar un conjunto de obras gracias a tener un ingreso adicional. Entonces fíjese usted hoy... Pero a ver, quiero hacer un punto ahí, Frana. Sí. La 125 de alguna manera enfrentó a dos Argentinas, ¿no? Los trabajadores por un lado y los que tenían campo por el otro. Digamos, eso tampoco fue bueno. Yo lo que le quería significar era que ese conflicto generó en aquel momento del gobierno nacional una respuesta concreta y una respuesta que empezó a dar una muestra federal de ese fondo, que francamente es un fondo que la provincia de Santa Fe aporta muchísimo. Entonces, por eso digo, fue una respuesta positiva, una respuesta política en un momento de conflicto. Salidos del conflicto, hubo una respuesta hacia el interior del país. Y hoy, sin consultar, de la noche a la mañana, se quita ese fondo. Hay municipios y comunas que habían encarado obras con ese fondo, obras que a lo mejor les llevaba todo el año. Bueno, a mitad del año le dijeron, no, con este fondo no la puede pagar más. Y eso la verdad que yo no recuerdo un momento de la historia que un gobierno nacional haya tomado una medida como esa. Y cuando usted habla con los presidentes comunales y los intendentes, esta baja de la economía, porque a pesar de que en el presupuesto del año pasado pensábamos que íbamos a crecer un 3%, hoy los mejores pronósticos hablan que vamos a decrecer un 3%. Eso también, como contraparte, hace que los gobiernos recauden menos, y más los gobiernos locales. Pero no hay una contraprestación, digamos, no le anunció Frigerio al tema de los gobernadores de que iba a haber un reemplazo del Fondo Sojero, una compensación hacia las provincias del Fondo Sojero. Bueno, yo le voy a contar una cosa. Cuando se firmó el pacto fiscal, a la provincia de Santa Fe le prometieron que en el mes de marzo iban a resolver el problema que la nación tenía con la provincia. Y hasta ahora no hay noticias. ¿Eso quiere decir? ¿Cómo? ¿Qué quiere decir eso, Frana? ¿Qué quiere decir? Que no cumplen con lo pactado. Y por eso los gobernadores, a diferencia de otros presupuestos, esta vez no le dieron un voto de confianza al gobierno nacional, porque acompañaron los presupuestos anteriores y nosotros lo comprendemos. Cuando un gobernador tiene que hacer frente a sus compromisos, tiene que hacer acuerdos con el gobierno nacional para poder gobernar, para poder recibir los fondos que tiene que recibir. Entonces, durante los 2 primeros años, los gobernadores fueron absolutamente hombres que apostaron a la gobernabilidad. A partir de los incumplimientos, hoy lo miran con otros ojos. El peronismo, a ver, va a actuar en bloque. ¿Qué quiere decir con esto? Ustedes, los diputados nacionales, ¿van a hablar con los gobernadores peronistas para definir qué van a hacer con el tema del presupuesto? Me parece que va a haber distintas líneas de acción. Seguramente va a haber una línea de acción por parte de aquellos diputados que responden o que forman parte de los equipos de los gobernadores, y nosotros seguramente, como venimos haciendo, vamos a sentar una posición política, porque nuestra mirada es absolutamente opuesta a lo que hoy está haciendo este gobierno nacional. Y no pretendemos poner palos en ninguna rueda, por eso vamos a analizar de qué manera no lo dejamos al gobierno sin presupuesto. Pero de nuestra parte es imposible acompañar este presupuesto de ajuste. ¿Se van a sentar con Lifchit? ¿Ustedes van a sentarse con el gobernador de la provincia? Siempre lo hacemos, y cada vez que el gobernador nos convoca hemos estado allí. Fíjese usted que hace poco menos de un año nos convocó para hacer una propuesta de cómo la nación podía pagar la deuda a la provincia, y siempre estuvimos allí. Cuando el gobernador nos convoca por la defensa de los intereses de la provincia,
siempre nos va a encontrar acompañando. Una señal política que no haya estado en esa reunión con los gobernadores y Frigerio, el presidente. Yo creo que tiene que ver con lo que le decía hace un ratito. El gobernador de Santa Fe y sus legisladores acompañaron todas las propuestas del presidente de la Nación. El año pasado firmó el pacto fiscal con la promesa de que la Nación iba a cumplir con la deuda con Santa Fe. Bueno, me parece que ya frente a tantos incumplimientos hay que dar algunas señales. Ahora, el tema del pacto fiscal famoso, muy pocos no lo firmaron, la mayoría lo firmó. Sí, y la mayoría está arrepentida. ¿Y hay vuelta atrás en eso? Me parece que tiene que formar parte de un esquema de acuerdos. A ver, una vuelta atrás de ninguna manera puede ser desestabilizar nada, pero hay que volver a sentarse a la mesa y decir qué de verdad puede cumplir la Nación. Ahora, los datos que tenemos hoy es que la Nación sigue insistiendo con quitar el fondo sojero, con transferir la obligación de los subsidios del transporte a las provincias, con transferir a las provincias la tarifa social. Y una cosa de la que vamos a estar muy pendientes es de aplicar impuesto a las ganancias a la economía social, a las mutualidades y a las cooperativas, que fue un logro que el año pasado pudimos obtener los legisladores que defendemos esa economía social que tiene mucho que ver con el interior y que indudablemente desde Buenos Aires no se entiende. Así que con estas propuestas no sé quién lo va a acompañar. Bueno, Macri dijo, somos un país pobre con provincias ricas. Bueno, se ve que no conoce el interior. ¿No coincide en eso? No, yo creo que hay todo tipo de provincias. Nosotros en la provincia de Santa Fe es una provincia que, a ver, tiene su riqueza a partir de recursos naturales, a partir de una actividad económica que tiene nuestra actividad económica principal, o por lo menos en divisas, que es la agropecuaria. Bueno, mucho está en nuestra provincia, pero si esa actividad económica que genera divisas no genera una redistribución hacia el sector industrial, que es el que más captación de manos de obra tiene, estamos en problemas. Y hay provincias que no tienen capacidad económica para hacer frente a sus obligaciones mínimas. Hay de todo en el país, me parece que hay que recorrerlo. Frana, Cambiemos dice que este país lo dejaron ustedes. Mire, nadie dice que estaba todo resuelto, pero yo digo lo siguiente, había muchas cosas muy bien encaminadas, que había que continuar ese camino para hacerlas bien, y cosas que no estaban bien. Me parece que en estos 3 años tuvieron la capacidad de destruir todo, aún lo que estaba bien. Y si no, yo los invito a hablar con las universidades, con el CONICET, con Ciencia y Técnica, que se le había dado un impulso, la verdad que reconocido por propios y extraños. Comento que hace poco tuve la posibilidad de reunirme con diputados alemanes, que me hablaban de las bondades de nuestros ingenieros, de las capacitaciones en nuevas tecnologías de nuestra gente, y la verdad que eso hoy por hoy, si no le damos recursos, los vamos a destruir. Entonces creo que hay que dejarse de chicanas, hay que entender que nosotros somos un país que necesita protección a ciertos sectores de la economía. Aquí se los desprotegió a la pequeña y mediana empresa, le abrieron las importaciones, la tasa de interés es altísima, ahora es altísima, pero empezó siendo altísima. Y además las tarifas recayeron sobre todos. Entonces creo que es un combo que destruyó a esa pequeña y mediana empresa. Creo que el gobierno está a tiempo de revisar su postura y esperemos que así lo haga, porque si no lo otro es en perjuicio de los argentinos. A todo esto que usted dice se le contraponen los cuadernos de Centeno. ¿Y ahí qué se dice? Que el que tiene que ir preso, que vaya preso, que tiene que ver con las medidas económicas que perjudicaron a la gente. Bueno, lo dicen todos los de Cambiemos. Usted, el presidente, dice, bueno, si no están los corruptos que gobernaron antes, entonces se ponen los cuadernos Centeno. Pero él tiene muchos familiares que eran contratistas del Estado, también tendría que explicar su parte. Aparte fue un presidente que asumió con más de 200 causas en la justicia. Creo que si entramos en esas chicanas, ¿sabe lo que pasa cuando dicen esas cosas? Distraen de las cosas de las que hay que hablar. Mire, la justicia que actúe en forma independiente y que meta preso al que tenga que meter preso. Pero mientras tanto hablemos de lo que pasa en el país. Porque nosotros, que hablamos con la gente, que recorremos los barrios, que conocemos realidades, hoy hay gente que no le alcanza ni para comer. Porque ¿sabe lo que pasó en este país mientras hablamos de los cuadernos? Lo que más aumentó fueron los alimentos. Lo que en los supermercados bajó un 17% la venta en los supermercados, y de eso no estamos hablando. Y eso tiene que ver con el día a día de la gente, tiene que ver con la comida de la gente. Así que empecemos a hablar de esas cosas y que los que tengan que ir presos vayan presos.
y que él también a lo mejor tenga algún problemita familiar en ese sentido. Frana, ustedes son diputados nacionales, legisladores. La justicia federal, la de Comodoro Pi, es una justicia que realmente, como dicen muchos, es justa. Quiero decir, ¿funcionan los mecanismos de control de la justicia federal? Fundamentalmente Comodoro Pi, ¿no? Porque ahí está acentuado todo lo que pasa con el poder en Argentina. Mire, habría muchas preguntas para hacerse. Claramente hoy esa justicia atenta con quienes fueron funcionarios de los últimos 12 años y principalmente con la doctora Fernández de Kirchner. Yo en ese sentido digo, Cristina cada vez que se la convocó no se fue del país, estuvo 2 años sin fueros. Entonces, digamos, si realmente tienen tantas causas, ¿por qué no utilizaron ese tiempo? Son preguntas que habría que contestar, ¿no? ¿Por qué se molesta cuando le pregunto sobre el tema de Centeno? Me molesta porque ponen sobre el tapete una situación que si amerita denuncias y cárcel, que la tengan, pero que no nos distraigan de hablar de lo que le pasa a la gente todos los días. Y yo le puedo asegurar que si hablamos con industriales, si hablamos con comerciantes, y en esto quiero detenerme un segundo, si uno recorre las calles de Santa Fe, hoy veo muchos negocios que dicen liquidación por cierre. Lo dijo el centro comercial. Entonces me parece que hablemos de los cuadernos, no hay problema. Aparte eso lo tiene que tratar la justicia. Yo no soy legisladora, no soy juez. En el presupuesto, digamos, ¿qué afecta al ciudadano común? Porque todos hablamos del presupuesto, del déficit cero, y la gente dice, ¿de qué están hablando? ¿En qué me afecta a mí? ¿De qué manera esto me va a cambiar la vida o no? Mire, cuando usted habla de déficit cero, puede hablar de dos cosas en economía. Puede hablar de decir, bueno, voy a tratar de no endeudarme, con lo cual voy a procurar tener una economía que genere recursos, una economía creciente, una economía que produzca, que no fue lo que hizo este gobierno, porque todas sus medidas atentó contra el sistema económico. Y si no logro hacer crecer la economía, no logro recaudar más, tengo que decir, bueno, gasto menos. ¿Y en qué está gastando menos el gobierno? Está gastando menos en los remedios del PAMI, está gastando menos, ya no tenemos más Ministerio de Salud, está gastando menos en vacunas, está gastando menos, por ejemplo, en salud reproductiva. Pudimos demostrar que hoy la distribución de anticonceptivos es mucho menor que en el 2015, está gastando menos en educación, no le manda dinero al funcionamiento del CONICET, gasta menos en sueldo. Yo digo, en este año que vamos a tener, ya todos dicen un promedio de un 40% de inflación, quiero saber qué sueldo aumentó el 40%. Entonces claramente el ajuste le afecta a la gente porque le va a alcanzar mucho menos para comprar lo que tiene que comprar. Si una familia que cobra, vamos a suponer 15.000 pesos, 20.000 pesos, antes pagaba 1.000 de luz, 2.000 y ahora paga 5.000, ahí le está afectando. Frana, gracias por haber venido. No, gracias a ustedes. Vamos a ir a un sorteo ahora, un segundito, va el sorteo, espero que por lo menos tenga suerte allí, y después vamos a hablar con Leandro Busato, porque él tiene una alternativa a lo del Fondo Sojero. Vamos a ver de qué se trata. Sorteo y volvemos en primera persona, no se vayan.